Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder reconocer a través de los cánticos que en verdad queremos que nuestra vida se caracterice por tener una fe dinámica, una fe que se muestra a través de las obras, a través de nuestro estilo de vida diferente, Señor. Cuenta con nosotros para dar un testimonio diferente a este mundo que tanto necesita saber de ti. Pedimos, Padre, ahora abriendo tu palabra, que nos ayudes a entenderla y nos ayudes a aplicar esas verdades a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Santiago capítulo 2 en su Biblia, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y vamos a hablar acerca del uso de la lengua, como fue anunciado el domingo anterior, pero la verdad es que no me di cuenta que nos estábamos saltando esta porción de la Biblia. En este pasaje de Santiago capítulo 2, desde el versículo 14, nosotros podemos observar tres tipos de fe. Una fe muerta, una fe demoníaca y una fe dinámica. Y a través del estudio de la palabra nosotros podemos observar qué tipo de fe nosotros poseemos. Como usted puede ver en la pantalla, la fe es esencial en la vida. El pecador es salvo por la fe. El creyente debe andar en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe es una de las doctrinas fundamentales en las Escrituras. Y aquí en este pasaje se nos muestra que una evidencia del creyente maduro es tener una fe dinámica. Una fe que se muestra a través de las buenas obras. Empecemos estudiando en el verso 14 acerca de la primera fe, la fe muerta. El verso 14, capítulo 2 de Santiago, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esas preguntas del versículo 14 merecen una respuesta. ¿Podrá la fe salvarle? Recuerde que este pasaje de Santiago, desde el versículo 14 hasta el versículo 26, esta porción de la Biblia llegó a ser la razón de por qué este libro de la Biblia, aun cuando aparentemente es el primero en escribirse del Nuevo Testamento, fue la razón, esta porción de la Biblia fue la razón para que Santiago se demore en entrar al canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento son los libros autorizados, los libros que son inspirados por Dios y que fueron agrupados en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Esta porción de Santiago es la más difícil de interpretar. El versículo 14 es el más complicado porque habla de la justificación por obras. ¿Sabe? El personaje del que se está hablando en el versículo 14 es una persona que dice que tiene fe. Que dice que tiene fe. La esfera de la fe muerta se halla en las palabras. Se halla en la parte intelectual. Se halla en lo que yo puedo, en lo que yo puedo decir. La fe muerta se caracteriza porque dice. No tiene que ver con la manera de vivir. No tiene que ver con las obras, no tiene que ver con el estilo de vida. La persona que tiene una fe muerta va a hablar muy bien, va a hablar bonito, va a decir que tiene fe.
Este pasaje provocó una reacción negativa hace muchos años de Martín Lutero, porque hablaba de la justificación por obras. Es una persona que dice, no tiene que ver con lo que hace. Esa persona se queda solo en hablar acerca de su fe. Saben, el día de hoy las cosas no han cambiado mucho. La gente cree que la esfera en la que se desarrolla la fe tiene que ver solo con el hablar. Tiene que modificar la fe, según muchos, tiene que ver solo con lo que digo. No va a transformar una vida, tiene que ver con solamente lo que yo puedo decir. La salvación es vista aquí como, por este tipo de personas, como gente que cree que es salvo porque asiste a una iglesia, porque da limosnas, porque tratan de ser buenos padres o buenas madres, porque tienen una religión, porque leen su Biblia, porque oran a Dios, y por todas esas prácticas y algunas otras, la persona puede llegar a la errónea conclusión de que es salvo. Nada de eso salva. Solo la fe verdadera, la fe puesta en el Señor Jesucristo, es la que llega a salvar. Y si mi fe solamente tiene que ver con mi hablar, tal vez tengo una fe muerta. El escritor empieza a poner un ejemplo de una persona que mostraba, que no llegaba a mostrar su fe con obras, con un estilo de vida diferente. Y en el verso 15 el texto dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Observa la reacción de este hombre que dice que tiene fe. Cuando ve una necesidad de una persona, ¿cómo actúa? Id en paz, calentaos y saciaos. La esfera de la fe muerta es la esfera del hablar. La esfera de la fe muerta es lo que puedo yo decir, no lo que puedo hacer. Id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Una fe muerta se caracteriza porque solamente habla, solamente comunica sus conceptos y sus preceptos y sus creencias en la esfera del hablar. ¿Es así su fe? ¿Es así nuestra fe? La fe muerta es una característica de una persona que no conoce de Cristo como su Salvador personal. Es una persona que no es nueva criatura. Es una persona que no ha tenido un momento en su vida donde se ha convertido, donde ha llegado a recibir a Cristo como su Salvador. Y sabe, ¿por qué usted cree que va a ir al cielo? ¿Usted está seguro que si usted muere hoy va a ir a la presencia del Señor? ¿Por qué usted puede estar seguro de esa realidad? ¿Está basándose en la obra de Cristo en la cruz de Calvario? ¿O su confianza de partir de este mundo e ir al cielo está descansando en Dios es amor, así es que no va a mandar a nadie al infierno? Es que yo soy buena persona. Yo trato de ser un buen padre, una buena madre, trato de hacer obras y Dios, al final, cuando evalúe la cosa, Él creo que sí me va a mandar al cielo. La base de nuestra salvación es la obra de Cristo en la cruz de Calvario. O la base de nuestra salvación tiene que ver con que yo estoy confiando en obras.
tengo una fe muerta. Tengo una fe que solo gira en torno al hablar. Soy una persona que no observo evidencias reales transformadoras en mi vida. Soy una persona que no veo un cambio en mi vida real. Yo le invito a analizar si en algún momento usted recibió a Cristo como Salvador personal. Porque aquella persona que ha recibido a Cristo es nueva criatura. Esa fe intangible que no se puede ver, que no se puede observar, que no se puede medir, sí se puede expresar a través de un cambio de vida. Si yo no veo una diferencia en mi vida, quizás nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. No pretendo hacerle dudar de su salvación, porque el que es salvo es salvo. Pero así como pasó en el primer siglo, en este personaje del versículo 14, algunos creían ser salvos y nunca habían recibido a Cristo como Salvador. No había un cambio de vida, no había una diferencia. Tengamos cuidado de tener una fe muerta. El segundo tipo de fe tiene que ver con una fe demoníaca. El versículo 19 nos muestra a nosotros en qué creen los demonios. El texto dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Observó? Los demonios no son ateos, no son agnósticos. Los demonios creen en Dios. Los demonios creen que Jesucristo es Dios. Marcos 3 lo dice. Los demonios creen que hay un lugar de tormento en Lucas capítulo 8. Los demonios creen en Marcos 5 que Jesucristo es el juez y un día Él les va a juzgar. Los demonios no son ateos, no son agnósticos. Los demonios a veces están en una mejor condición que muchos hombres y mujeres que declaran para sí mismos no creer en Dios. Qué tremendo, esto puede ser una sorpresa quizás para algunos de ustedes. Saber que la Biblia enseña que los demonios sí creen en Dios. No solo se afecta a su parte intelectual, no solo creen intelectualmente, sino aún sus emociones son afectadas. Las emociones de los demonios son afectadas porque el texto dice que creen y tiemblan. Y en base a este argumento, Santiago va a lanzar un reto a esta persona que tenía una fe muerta. Y en el versículo 18 le va a decir: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabe? La fe es algo intangible. La fe es algo que no se puede ver. Usted no puede ver cuánta fe tengo yo. Yo no puedo ver cuánta fe tiene usted. La fe es intangible. La fe se puede medir, se puede observar, se puede conocer qué tipo de fe tiene una persona solamente por las acciones que esta persona realiza. La manera de exteriorizar mi fe, mi creencia en Dios, es a través de mi manera de vivir. Así es que yo puedo ver la manera de vivir de una persona y en base a esa manera de vivir, yo puedo saber qué tipo de fe tiene
la persona. Este hombre al que se le está enseñando que tiene una fe muerta y también existe una fe demoníaca. Este hombre piensa que es bueno. Vive de manera correcta, probablemente era uno de los moralistas del primer siglo, y piensa que es evidente que él tiene fe porque sus obras, según él, son buenas. Observa lo que dice en la pantalla Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando nosotros evaluamos al ser humano, nosotros podemos llegar a clasificar a una persona, aún a una persona que no conoce de Cristo, lo podemos llegar a clasificar como una persona buena porque la manera en que vive esa persona puede ser destacada y podemos decir, esta persona es buena, esta persona ayuda a los niños pobres, ayuda a los ancianos, ayuda a otros, esta persona es buena. Cuando Dios evalúa al género humano, Él dice que no hay bueno ni aun uno. El estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. No hay bueno, ni aún uno. En nuestra clasificación superficial, nosotros mostramos que hay alguna gente buena y otras no tanto. Puede ser que nosotros nos metemos en ese grupo de que también somos buenos. Dios dice, no hay bueno, ni aún uno. El tema se complica, porque en Isaías 64, como lo ve en la pantalla, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todas nuestras justicias, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo mejor que el hombre puede producir, lo mejor que el hombre puede producir, solo llega al nivel de ser un trapo sucio. Nos creemos buenos cuando no lo somos. Si nosotros no llegamos a Cristo en fe, aceptando la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, no vamos a poder conseguir salvación a través de un estilo de vida de buenas obras, porque no somos buenos. Es un camino sin salida tratar de ser salvos a través de las obras. Es una manera en que nunca va a suceder que un hombre, que una mujer tratando de ser bueno llegue a obtener la salvación. No puedo ser salvo a través de las obras porque no soy bueno. Porque lo mejor que puedo producir, las mejores justicias que puedo hacer en mi vida, son trapo sucio. Y por eso necesito la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Por eso necesito creer en Él. Por eso necesito aceptarle como mi Salvador. Por eso necesito depositar mi fe y mi confianza en la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Porque no hay otra opción. Porque no hay otro camino. Porque no hay otra manera en que el ser humano pueda ser salvo. Y mientras no llegue a esa conclusión, seguiré teniendo una fe muerta, porque solo el hecho de poner mi fe en el Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario me da una fe dinámica. Una fe que no solo es teórica, una fe que es práctica, dinámica. ¿Sabe? El escritor está tan interesado en que nosotros podamos
comprender acerca de la fe dinámica, la fe verdadera, que va a poner dos ejemplos. Primero el ejemplo de Abraham en el versículo 20 y luego el ejemplo de Rahab. El ejemplo de Abraham en el verso 20, el texto dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Observa lo que dice el versículo 14. Lo que Santiago está enseñando a sus oyentes. Él está diciendo que en el ejemplo de Abraham nosotros podemos darnos cuenta que el ser humano, que el hombre también es justificado por las obras. Y aquí estaba el problema del libro de Santiago con toda la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus cartas había enseñado que la justificación, la salvación, un sinónimo de justificación, que la justificación es por fe. Si usted tiene que levantar la mano esta mañana y contestar la pregunta, el hombre, el ser humano, ¿es justificado por las obras? ¿Qué contestaría usted? Si usted dice, pastor, no, el hombre no es justificado por las obras. Si su respuesta es esa, usted tiene 0. Porque el hombre sí es justificado por las obras. Vamos a explicar esto para que no llegue a una errónea conclusión. Pero Santiago, espere la explicación antes de apedrearme, por favor. Santiago está enseñando la otra cara de la moneda. El apóstol Pablo está enseñando que una persona se salva, se justifica solo por la fe. La otra cara de la moneda es que el ser humano también se justifica por las obras. Observe el ejemplo de Abraham que es citado acá. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Este relato del sacrificio de Isaac por parte, casi sacrificio por parte de Abraham, se encuentra en Génesis 22. El versículo continúa diciendo, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó. Nos habla de el momento en que Abraham llegó a ser salvo. Y si se salta dos diapositivas, por favor, va a observar lo que el texto está diciendo. Abraham fue salvo en Génesis 15:6. Justificado, creyó y fue contado por justicia. Fue salvo Abraham ahí en Génesis 15. Pero dice que su justificación por obras llegó recién en Génesis 22. ¿Sabe cuánto tiempo hay entre un evento y el otro? 40 años. ¿Qué está diciendo Santiago? Y cuando lo entendieron, cogieron e incluyeron este libro en la Biblia, porque la justificación por obras es cierta. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando yo llegué a aceptar a Cristo como Salvador personal, Génesis 15, si de veras lo recibí, esa fe intangible, que no se puede ver, que no se puede medir, esa fe
se hace evidente para la gente cuando yo realizo obras. Conozco el tipo de fe que tengo por la vida que poseo. Una persona que tiene una fe verdadera va a mostrar un cambio de vida. Una persona que tiene la fe dinámica, una persona que de veras ha recibido a Cristo como Salvador personal, es nueva criatura, se va a mostrar, se va a evidenciar la diferencia de ser un hijo de Dios a través de mi manera de vivir. Abraham fue salvo en Génesis 15, pero fue por sus obras, por una obra que él hizo 40 años después, en Génesis 22, donde estuvo dispuesto a dar la vida de su propio hijo, que ese acto, esa obra, mostró que hace 40 años él había recibido a Cristo como Salvador personal. El sacrificio de Abraham en Génesis 22 no le salvó a Abraham. Lo que le salvó es ese encuentro personal que él tuvo en Génesis 15. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, recibe a Cristo como Salvador personal, si no hay una evidencia en mi manera de vivir, quizás nunca he recibido a Cristo. Quizás asumí haberlo hecho. Quizás porque vengo de una familia cristiana, asumo que también yo soy cristiano. Pero aquel que es justificado por la fe, cuando recibe a Cristo como Salvador personal, sus obras, su estilo de vida, su manera de vivir va a evidenciar que un día puso su fe en el Señor Jesucristo. Así es que, hermano, nosotros somos justificados por la fe cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y le recibimos como Salvador personal. Pero nosotros somos justificados por las obras cuando nuestro estilo de vida llega a corresponder a la decisión de haber recibido a Jesús. El que es nueva criatura lo va a evidenciar. Veo una incógnita en su rostro. Y probablemente, esto fue una discusión en el primer siglo, así es que tranquilo, les tomó un tiempito comprender el concepto. Le pongo un ejemplo. Si usted en su jardín tiene un árbol de manzanas, el manzano, tiene un árbol, y usted se acerca al árbol y observa manzanas, observa el fruto, observa manzanas apetitosas, ricas y listas para ser cosechadas. ¿Sabe una cosa? Las manzanas no le dan vida al árbol. La vida está en la raíz. Pero las manzanas evidencian, muestran externamente que el árbol tiene vida. Nuestras obras no nos van a salvar, pero nuestras obras sí van a ser una evidencia de que somos salvos. La salvación viene por aceptar a Cristo. Pero si de veras he aceptado a Cristo, se va a notar en mi estilo de vida. No hago obras para salvarme, hago obras para evidenciar la salvación que ya tengo. Soy justificado por fe cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal. Pero soy justificado por las obras cada vez que mi manera de vivir evidencia la vida que ya poseo. ¿Más claro? Veamos otro ejemplo. Versículo 25. El ejemplo de Rahab. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino,
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se habla de una historia, una mujer, Raab, llamada Raab, que era ramera. ¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros? ¿Sabe? Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. La primera ciudad que había que conquistar era Jericó. Josué, antes de entrar a la ciudad de Jericó, manda a 2 mensajeros, a 2 espías, para que entren a la ciudad e investiguen y vean cómo está la cosa, para que cuando vayan con el ejército puedan conquistarle fácilmente. Los 2 espías llegan al muro de protección que estaba alrededor de la ciudad, y en el muro de protección estaba construida una casa, varias casas. Una de esas era la casa de la ramera Raab. Los mensajeros llegan y las autoridades de turno se dan cuenta que habían llegado espías. Así es que van a la casa de Raab para buscar si ahí estaban los espías. Y esta mujer les lleva al techo de la casa, y en el forraje que se colocaba en los techos para dar calor, para tener una mejor calefacción en los días fríos, en el forraje del techo de la casa de Raab, ella esconde a los 2 espías. Los 2 espías le habían dicho a Raab: la ciudad va a ser destruida. Dios va a destruir esta ciudad. Raab, una religiosa, una idólatra, llega a aceptar el mensaje de estos 2 espías como el mensaje de Dios. Y llega a darse cuenta que los 2 espías, lo que están diciendo los 2 espías, es cierto. Así es que en obediencia a Dios, esta mujer esconde a estos 2 espías en el techo de su casa. Los 2 espías se despiden de Raab. Van a regresar a donde Josué para darle la información. Cuando los 2 espías se despiden, le dicen a Raab: no te olvides de poner un hilo rojo afuera de tu casa para que cuando nosotros lleguemos acá a Jericó, veamos ese hilo rojo, ese hilo de grana, y no destruyamos, y no te destruyamos a ti y a tu familia. Raab toma lo que Dios había dicho y cuelga en su casa un hilo rojo. El hilo rojo es uno de los símbolos de la sangre de Jesucristo, la sangre que protege del juicio y del castigo. Y por ese acto, esta mujer llega a salvarse. Esta mujer muestra la fe verdadera a través de una acción, a través de creer en Dios y colocar un hilo rojo ahí en su casa. Usted puede ver los detalles de esta historia ahí en Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6, donde se nos cuentan más detalles de la historia de esta mujer. Pero es tremenda la fe dinámica que esta mujer tiene, y por esa fe dinámica, esta mujer, siendo ramera, llega a ser una de las 3 mujeres que va a formar parte de la genealogía del propio Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 1. En la genealogía no ponían a mujeres. Las mujeres eran tan importantes como una silla para los judíos. Lo siguen siendo. En las genealogías no se incluía a mujeres, se incluía a hombres. Pero 3 mujeres llegan a ser antepasados del propio Señor Jesucristo. Esta, con un pasado muy pecaminoso, era ramera. Pero cuando Dios habló a través de esos 2 mensajeros, ella creyó.
y su creencia intelectual afectó su voluntad y fue afuera de su casa y colgó un hilo rojo. La fe dinámica es así. La fe dinámica no se queda en lo intelectual, en la creencia. La fe dinámica trasciende lo intelectual y va a lo práctico, así como Abraham mostró una fe dinámica al ofrecer a su hijo en sacrificio. A través de esa obra, Rahab muestra una fe dinámica al tomar esos conceptos en los que ella ahora está creyendo y pone en práctica. Y se salva ella y se salva su familia. ¿Sabe una cosa? La fe verdadera afecta a la totalidad de la persona. Afecta a la totalidad de la persona. No solo la mente, no solo las emociones. Recuerda a los demonios, creen intelectualmente, tiemblan, sienten, sus emociones son afectadas. Pero nunca se humillan y reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo. La fe muerta solo afecta el intelecto. Pero la fe dinámica, la fe verdadera, afecta mi manera de pensar, afecta mi manera de sentir y afecta mi manera de vivir, afecta mi voluntad. Mi fe bíblica verdadera es bíblica y es verdadera cuando la evidencia en mi estilo de vida muestra la vida eterna que Dios me ha dado en el momento en que yo le recibí como Salvador. No podemos ser cristianos teóricos. No podemos. Nuestra fe no solo puede mostrarse por las creencias que tengo, por lo que creo acerca de la verdadera fe trasciende lo intelectual, lo emocional y afecta mi voluntad, mi manera de vivir. La verdadera fe se basa en la palabra de Dios. ¿Lo observó? Esto es muy importante. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio, y él tomó lo que Dios le dijo, lo que Dios le había dicho, y obedeció. Eso es fe. Dios le dijo a Rahab a través de los mensajeros, debes protegerles a ellos y debes colgar un hilo afuera de tu casa. La mujer creyó lo que Dios le había dicho y puso en obediencia lo que él le había dicho, y entonces mostró que era una mujer de fe. ¿Se ha dado cuenta que en nuestro medio a veces la fe, el concepto de fe que aún el creyente tiene es equivocado? ¿Ha escuchado hablar a personas, o usted ha sido una de las personas que ha dicho a otros, ¿sabe qué, hermano? Métale ganas en el negocio, nos va a ir bien. Tenga fe. Hermano, eso no es fe. ¿Sabe qué? Echémosle trabajo a esto. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ir bien, nos va a abrir una puerta. Ponga fe, hermano. Eso no es fe. Eso es positivismo, eso es ánimo, pero eso no es fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe siempre está conectada a la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10. La fe es por el oír la palabra de Dios. Hay una conexión entre la fe y la palabra de Dios. Cada vez que yo cojo las escrituras, las leo y obedezco al Señor, hago caso a lo que la Biblia me está diciendo y empiezo a vivir de acuerdo a los principios bíblicos, entonces soy un hombre o una mujer de fe. La fe no es positivismo. La fe no es ánimo. La fe no es palabras con las que trato de animar a un individuo. La fe tiene que ver con apoyar nuestras decisiones, nuestra manera de vivir en la palabra de Dios. Cada vez que tomo la palabra de Dios y obedezco lo que Dios dice, entonces soy un hombre y una mujer de fe.
Terminamos, número 5. La fe verdadera conduce a la acción. ¿Sabe? Este mundo no es impactado con el Evangelio como debería ser. Porque nosotros hemos llegado a ser creyentes teóricos. Muchas veces. Nosotros pensamos que nuestras creencias, que nuestros conceptos, que las convicciones que tenemos de la palabra de Dios, a eso llamamos cristianismo. Somos cristianos teóricos muchas veces. Cuando una característica de la verdadera fe es que esa fe intangible, no visible, se muestra a través de mi manera de vivir. Si no hay un cambio de vida, si yo no veo una diferencia en mi vida, si yo no veo que Jesucristo ha transformado mi vida, tal vez no he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Porque hermano, cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, es nueva criatura. Es diferente. Necesitamos creyentes como nosotros que salgamos de aquí y del día lunes hasta el día domingo hablemos de Cristo a otros. Necesitamos que Dios cuente con nosotros para dar testimonio de nuestras creencias. Nuestra manera de vivir debe evidenciar que somos salvos. Mis compañeros de trabajo se dan cuenta que soy cristiano. Mis compañeros de trabajo pueden ver una diferencia en mi manera de vivir. La gente con la que me relaciono durante la semana pueden ver una diferencia en mi manera de hablar. O me involucro en las mismas actividades pecaminosas que ellos hacen. O utilizo el mismo lenguaje obsceno y de doble sentido que ellos usan. O vivo muy similar a ellos. Y solo el día domingo me pongo la careta de cristiano y trato de aparentar un cristianismo que no es real en nuestra vida. Es fuerte la enseñanza de Santiago. Está tratando de mover el cimiento de estos cristianos para que no se queden en la teoría, porque aquel que tiene la fe verdadera va a mostrarlo a través de su manera de vivir. Va a ser evidente en lo que hago que soy distinto, que soy diferente. Aun cuando se burlen de mí, aun cuando me tilden de curuchupa o de cualquier otra cosa como ellos nos dicen. Hermanos, se nota una diferencia allá afuera. Se nota una diferencia. O pasamos desapercibidos. La fe dinámica no solo afecta la manera de pensar. La fe dinámica afecta nuestro comportamiento. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Una fe muerta? ¿Una fe demoníaca? ¿O una fe dinámica? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Padre, yo te ruego que nos ayudes a ser cristianos. No solo en la teoría, sino que esa salvación que tú has otorgado a nosotros pueda verse en nuestra manera de vivir. Te ruego, Padre, por aquella persona que cree que es salva y realmente nunca ha tenido un encuentro personal contigo.
Te ruego por aquel creyente verdadero, un día recibió a Cristo. Ayúdanos, Señor, a través de nuestra manera de vivir, que para todos sea evidente que nosotros tenemos esa fe verdadera, esa fe dinámica. Ayuda a aquel creyente verdadero que por estar en el pecado y por estar en rebeldía, por estar desconectado de ti, siendo salvo, no se diferencia de aquellos que no lo son. Se involucra en las mismas actividades, utiliza el mismo lenguaje. Ayúdanos, Señor, a vivir como debemos vivir. Señor, cuenta con nosotros para dar testimonio a este mundo de que hay salvación en Cristo. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y desea oración, levante un ratito su mano, solo yo estoy mirando. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. Bájela nomás. ¿Alguien más? Por primera vez con nosotros. Veo su mano, gracias. Veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionada, no se sienta presionado. Pero si usted viene por primera vez y usted desea, usted puede en este momento tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. No se sienta obligado, si no quiere está bien. Pero sí, nos quiere dar el privilegio de conversar un momentito con usted, con toda confianza, sin ningún recelo. Tome sus cosas y en este momento venga a la parte de acá. Queremos conversar con usted un momento. Gracias por ser los primeros. Venga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Conforme a tu voluntad, tú suples sus necesidades, pero Padre, sobre todo oramos por la necesidad mayor, la necesidad de salvación. Si estas personas no te han recibido a ti como Salvador personal, yo te ruego que hoy, que van a estar escuchando el Evangelio, hoy sea el día de su salvación. Ayúdanos, Señor, a nosotros, los que ya te conocemos, los que ya somos tus hijos. Ayúdanos así como el barro en las manos del alfarero. Permite que el alfarero moldee y cambie su vida. Ayúdanos a nosotros a hacer ese barro que te deja a ti trabajar, que te deja a ti transformarnos. Señor, quiero ser más como tú. Quiero ver la vida como tú la ves. Quiero saturarme, quiero llenarme de tu espíritu y quiero reflejar a un mundo una manera de vivir diferente. Ayúdanos
a que la gente vea nuestra fe dinámica a través de nuestro comportamiento diario. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo